en inversa, ¿no ven? Porque al material tipo P cae un potencial positivo y al material tipo N se aplica un potencial positivo. Ahora, ¿qué sucede con los portadores? ¿Qué tipo de fuerza se va a ejercer? Si observamos primero el terminal de colector, aquí decimos, tenemos un potencial negativo aplicado acá y aquí tenemos carga, elementos de carga positiva. Cargas opuestas se atraen, ¿no? Potenciales opuestos se atraen. Entonces, este potencial negativo va a atraer a estos portadores de carga positiva, alejándolos de la región de transición. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos portadores se van a ir acercando hacia este contacto metálico donde se aplica el potencial en negativo y la región de transición va a aumentar. Así. Lo mismo va a pasar con los portadores negativos. En el material N, debido a este potencial negativo, se van a alejar de la región de transición estos portadores. Entonces, solo un poco, ¿no? Acá, un poquito, porque recuerden que el material del centro tiene una dimensión más pequeña, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso? Que la región de transición ahora ha aumentado de longitud, ¿no? Pues acá vamos a colocar esta longitud y le vamos a llamar L1, L1, de tal forma que L1 es mayor que L. La región de transición crece, es muy grande. Entonces, los portadores mayoritarios no contribuyen en la circulación de corriente. Pero, ¿qué pasa con los portadores minoritarios? Estos son los portadores minoritarios. A ver, observaremos, para los portadores minoritarios, según se vaya aumentando BCC, primero para los portadores mayoritarios, L1 va a ir creciendo más. Aquí le voy a poner esto variable, así. Entonces, para los portadores minoritarios, perdón, diríamos lo siguiente. Aquí se tiene un potencial negativo y este tiene carga negativa. La fuerza eléctrica va a ser de repulsión. Entonces, este portador se va a alejar del contacto metálico y se va a acercar a la región de transición. Se va a ir acercando, ¿no? Va a haber un momento que va a pasar la juntura de salida, ¿no? Se va acercando conforme vamos aumentando el potencial hasta que va a pasar, ¿no? Va a cruzar. Lo mismo va a pasar debido al potencial positivo acá, va a existir una fuerza de repulsión sobre esta partícula de carga positiva. Entonces, este portador minoritario se va a acercar y va a cruzar, ¿no? Entonces va a existir este sentido de movimiento, va a adquirir una velocidad V, así, y hacia este lado, generándose una corriente debido a los portadores minoritarios. Y esa corriente, como podemos observar en primera instancia, va a ser de tal forma que del colector va a salir, ¿no? Entonces aquí vamos a mostrar, tendríamos una corriente de colector en este sentido y de colector. En el sentido de movimiento de la carga positiva. ¿Recuerdan? El sentido de la corriente tiene el mismo sentido que el movimiento de las cargas positivas y opuesto al movimiento de las cargas negativas, ¿no? Eso es por teoría de circuito. Entonces, en este caso, para esta situación, I de colector va a ser igual a la corriente de saturación inversa en la juntura PN generado por los portadores minoritarios. Va a ser igual a IS, que era corriente de saturación inversa, en la juntura, ¿no? En una juntura PN. Y nosotros, pero para este capítulo, a esta corriente de saturación inversa le vamos a llamar ICBO. Sí le vamos a denominar. Le vamos a denominar ICBO. Voy a anotar nuevamente, acá mi lápiz está muy grande. Entonces, esta corriente de colector lo vamos a denominar, es la corriente de saturación inversa, IS, pero nosotros le vamos a denominar ICBO.
Puedo continuar. Hasta aquí solo hemos aplicado el voltaje a la juntura de salida. No se observa todavía el efecto transistor. Entonces, debido a los portadores minoritarios, hay una circulación de corriente, ¿no? Y de colectores igual a I S, ¿no? Hay una circulación de corriente entre colector y base, que es muy pequeño y se ve, ¿no? ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? Sí, Ahora voy a aplicar, ya, gracias. A continuación voy a aplicar el voltaje que polariza la juntura de entrada de forma directa. Entonces vamos a decir, acá vamos a copiar esta parte. En esta situación, en la condición que hemos analizado, aplicaremos ahora la fuente de tensión, BE, que va a polarizar en forma directa a la juntura de entrada. Entonces acá vamos a colocar un resistor, al cual le vamos a denominar RE. Aquí va a estar mi fuente de tensión. Entonces esta fuente de tensión es BEE, con fines didácticos, ahí lo voy a anotar. Entonces vamos a decir, esta es BEE, y voy a ir aumentando también BE, ¿no? Desde un valor pequeño hasta un valor grande, va a ser variable para estudiar mi efecto transistor, y esta es RE. Entonces ahora observaremos qué sucede. Ya estamos en esa condición. Aquí tenemos que observar que los portadores minoritarios se pueden mover libremente, ¿no? En esta región desértica de carga. No pasa nada con los portadores minoritarios. Los portadores mayoritarios no pueden desplazarse, ¿no? Ahora, con esta polaridad de fuente de tensión, más o menos, el sentido de corriente, si existiera, va a ser en este sentido, en sentido horario, generando caídas de tensión, más o menos, y para el transistor, más el terminal de emisor, y para la juntura, ¿no? Negativo el terminal de base. Entonces aquí vamos a aplicar, este voltaje lo voy a colocar acá, más, con fines didácticos. Así lo voy a amplificar, la gráfica, aquí también, menos eso. Menos. ¿Sí? Entonces ahora realizamos un análisis similar, ¿no? Tenemos acá un voltaje positivo y para estos portadores mayoritarios se va a ejercer una fuerza de repulsión. Entonces, estos portadores mayoritarios van a cruzar debido a esta fuerza de repulsión, se van a acercar conforme vaya aumentando el voltaje BEE, van a ir acercándose y va a haber un voltaje para el cual estos portadores van a cruzar el material tipo la juntura de entrada, perdón, ¿no? Se acercan hasta ese punto todos los portadores. Entonces, estos portadores, perdón, van a cruzar hasta este punto, hasta el material tipo, aquí lo voy a colocar, voy a acomodar estos portadores así, así, con fines didácticos. Han cruzado, ¿no? la región de transición. Estos portadores también van a cruzar, ¿no? Ahí se han pasado al material tipo N. Y están por acá. Entonces esos portadores han pasado y estos portadores también acá, ¿no? Perdón. Perdón. ¿Qué pasa? Mil disculpas. Entonces cruzan de esta forma. Y voy a ponerle ahí unas velocidades, ¿ya? Con fines didácticos para que se note. Este cruza con una velocidad así y este con una velocidad así.
Entonces, debido a la polarización directa y estos potenciales negativo y positivo, este negativo va a ejercer una fuerza de repulsión sobre los portadores negativos. Entonces, en la juntura de entrada van a cruzar, ¿no? La juntura de entrada esos portadores. Ahora, una vez que están estos portadores inyectados, tienen que prestar atención en los portadores positivos, inyectados en la base del emisor, cruzado en este sentido. Esos portadores positivos, acá, se convierten en portadores minoritarios en el material tipo N. Recuerden, en el material tipo N, los portadores minoritarios eran de carga negativa. Y estos portadores minoritarios podían moverse libremente, ¿no?, en la región de transición. ¿No? Ese era el análisis que hemos realizado. Acá, aquí abajo, por favor, hemos dicho que los portadores minoritarios son negativos en el material tipo N y esos portadores pueden moverse libremente debido a este potencial. Y además recuerden que BCC es grande comparado con BEE. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Estos portadores, al cruzar del material tipo N, del P al N, debido a la polarización directa de la juntura de entrada, llegan a este punto, pero en este punto observan un potencial negativo grande en el colector, que es mayor al voltaje, a este potencial negativo de la fuente de tensión del emisor. Entonces, muchos portadores mayoritarios van a cruzar directamente hacia este lado, ¿no?, debido a la presencia de este potencial, y van a cruzar así, aumentando la corriente de colector. Y algunos portadores que venían del material tipo P van a cruzar hacia base. Entonces acá voy a poner las flechitas. Esto va a generar el sentido de I de base, y acá estos van a contribuir a la corriente de colector, pasan con esa velocidad. Ese es el efecto transistor. No sé si me he dejado entender. Puedo repetir nuevamente. A ver, de corrido vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces voy a volver hacia atrás. Espero que me permita. Miren. Bueno, ese es mi punto de partida, ¿ya? Nuevamente, observen, ese era el punto y voy a aumentar BE, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el movimiento de los portadores? Como esta juntura de entrada se va a polarizar directamente, entonces esa región de transición primero se va a anular, ¿no?, debido a la polarización directa. Entonces, se va a volver lo más pequeño posible. Entonces, va a desaparecer en sí, ¿no?, porque está polarizado en directo. Entonces, lo voy a hacer desaparecer. La región de transición primero se elimina, entonces estos portadores van a pasar al material. Primero voy a prestar atención en los portadores positivos con fines didácticos, pasan al material tipo P, todos los portadores, al material tipo N, perdón, al material tipo N, estos portadores también, qué mal. Estos portadores también pasan acá. Una vez que están en el material tipo N, para el material tipo N son portadores minoritarios. Y estos portadores minoritarios pueden cruzar esta región de transición libremente, ¿no? Entonces, y además como este potencial es mayor que este, porque se tiene que cumplir que BCC sea mayor que BEE, hemos dicho en el inicio, entonces estos portadores en lugar de ir a la base, van a ir directamente hacia el terminal de colector, pasando libremente, de esta manera. Y algunos portadores van a ser atraídos por este potencial negativo, que es menor, solo algunos, ¿no? La gran mayoría se va a ir hacia el colector. Ese es el efecto transistor. Claro que acá también estos portadores, debido a la polarización directa, van a cruzar así. Pero como el emisor está
tiene un mayor número de impurezas, es el emisor el que va a emitir los portadores que generan la mayor cantidad de corriente de colector. De tal forma que, en este caso, I de colector ahora va a ser la suma de esta corriente que se debía a la corriente de polarización inversa y CBO, vamos a anotar acá, y CBO más una parte de la corriente que viene de emisor, más alfa por I de emisor, donde alfa tiene que ser menor a 1 siempre, porque otra parte de la corriente de emisor se va a ir a I de base. Aquí vamos a tener una corriente I de base, en este sentido, I de base, y acá vamos a tener una corriente I de colector. Ahí se puede observar los sentidos de las corrientes, por eso les pedí hace un momento, no piensen tanto en las leyes de circuito, porque acá se va a generar el efecto transistor. Y para que se genere el efecto transistor, la juntura de salida tiene que estar polarizado en inversa y la juntura de entrada en directa. Para esto, este era el objeto. Por eso he estado repitiendo n veces juntura de entrada polarizada en directa, juntura de salida polarizada en inversa. Y este texto voy a escribirlo con color rojo. Siempre voltaje colector, perdón, VCC, colector, tiene que ser mayor que VEE para que se genere el efecto transistor. Y esta ecuación se dice que muestra el efecto transistor. ¿Por qué? Porque según esta ecuación, I de colector es igual a ICBO, que es una parte de la corriente debido a los portadores minoritarios, que tiene gran influencia térmica, depende de la temperatura a la cual se encuentre el semiconductor, y tiende a cero, es muy pequeño. Y una parte de la corriente de emisor. Ese sería el efecto transistor. Y para aclarar un poquito más este detalle, van a ver esta gráfica ustedes en los textos de referencia. En esta gráfica vamos a mostrar que la corriente de colector, la corriente de emisor que ingresa en este punto, se va a dividir en dos, ¿no? Una corriente de base y una corriente I de colector. El emisor emite portadores, una fracción se va a colector y una fracción a la base. Y en esta, y de acá también vamos a decir I de emisor, I de colector va a ser igual a alfa veces I de emisor, una parte de la corriente de emisor, más ICBO, donde nuevamente aclaro, alfa tiene que ser menor a 1. Y alfa va a ser una característica del transistor. Dependiendo del número de transistor, vamos a tener un valor de alfa. 0.95, 0.98, 0.91, ese va a ser los valores, ¿no?, de alfa. Ese sería el efecto transistor. Les dejo con esta imagen por algunos minutos. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en este momento. ¿En qué? Sí. Ahí al lado de I de B, al lado de la base, hay una carga positiva. ¿Eso qué es? Ah, ya. Esta, ¿no? Sí, ingeniero. No, o sea, recuerden aquí en el punto de partida, el número de portadores que el material, mayoritarios que el material tipo P tenía, es 6 para mi gráfica, ¿ya? De esos 6 portadores, acá han pasado, y aquí había 3, ¿no ve? Así, ¿no? Aquí están sus 3, y aquí han pasado 5. 5 de los portadores, el emisor ha emitido 5 portadores nomás, no han cruzado la barrera, y uno de esos portadores ha cruzado acá. La suma de esos portadores es 6. O sea,
Parte de los portadores inyectados por el emisor cruzan al material de colector y el otro se va como corriente de base para generar, ¿no? Pues no va a salir así, ¿no? Va a estar dentro del material. Entonces acá, tal vez con fines didácticos, lo voy a dejar nomás ahí, ¿no? Ese portador generaría la corriente, pero no sale un portador positivo. Nunca en un conductor va a existir movimiento de carga positivo, solo con fines didácticos. ¿Está claro? Ah, sí, ingeniero, perdona, parece no. Ya. Está bien, No, gracias. no se preocupen. Si tienen alguna duda, este es el momento. Pregunten, porque después no, ya va a ser tarde, ¿no? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda similar a la de su compañero? ¿O algo que yo escribo y yo sobreentiendo que estoy mandando un buen mensaje, pero puede ser que ustedes lo vean de otra forma? Pregunten nomás, Ingeniero, ¿sí? la ecuación que muestra el efecto transistor, ¿eso qué significa el ICBO? Qué nombre tiene eso? Ya. Eh, acá hemos indicado que la primera vez que hemos escrito ICBO es en esta ecuación, ¿no? Y hemos indicado acá que esta fuente de tensión BC va a polarizar en inversa la juntura de salida, ¿no? Esta juntura. Entonces, como en cualquier juntura PN, si está polarizado en inversa, va a existir una corriente que es la corriente de saturación inversa, como en un diodo, como hemos analizado, ¿no? Entonces aquí, debido a la polarización inversa, va a existir esa corriente. Y en este capítulo, a esa corriente de saturación inversa IS se le denomina ICBO, corriente entre colector base en polarización inversa de la juntura de salida. Esa sería la expresión. Esta es la corriente de saturación inversa, la corriente en polarización inversa, perdón, la corriente en polarización inversa en la juntura de salida. Entonces, si quieren ponerle un nombre, como su compañero desea, diríamos corriente entre colector base en polarización inversa. ¿Ya? Anotaremos entonces. Y CBO, corriente entre colector y base en polarización inversa. Esa sería. ¿Alguna consulta más? Inge, en el transistor se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Y a eso vamos a hacer referencia a continuación. Esta es una de las ecuaciones fundamentales del transistor. Y la configuración que estamos analizando es la configuración base común. Luego vamos a hablar de las configuraciones, pero aquí no. Esta es la configuración, una de las ecuaciones, pero falta una ecuación. Son dos las ecuaciones para cada configuración que vamos a considerar para analizar cualquier circuito basado en transistores. Dos ecuaciones fundamentales vamos a tener. La segunda ecuación vamos a determinarlo con la ecuación, con la ley de tensiones de Kirchhoff a continuación. ¿Ya? Eso se obtiene mientras terminan de copiar, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, considerando que el transistor, esto es un nodo, ¿ya? Como una bola ahí, que tiene tres terminales: corriente de emisor entra, corriente de colector sale y de base sale. Entonces, I de emisor va a ser igual a I de colector más I de base. Pero eso vamos a observar a continuación. Entonces, a continuación aclaramos ese punto. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente página o existe alguna consulta más?
¿Puedo continuar? Sí, Gracias. Entonces, ingeniero. sí. En el caso del ICBO, o sea, vamos a encontrar el datasheet de los transistores. Sí, un ICBO para una temperatura X les va a dar el fabricante. Para temperatura, van a medir ellos, ¿no? El ICBO para la temperatura, digamos, de 10 grados tiene este valor. Para estabilidad, en el análisis de estabilidad vamos a considerar mucho ICBO para estabilizar nuestro transistor. Y en el, Pero posteriormente vamos a suponer que esta cociente tiende a cero, es muy pequeña. Pues recuerden que es igual a IS, la cociente de polarización inversa. Recuerden, era muy pequeño, ¿no ve? Para el diodo de unión. Entonces, para simplificar nuestro análisis, posteriormente vamos a decir que tiende a cero, ¿ya? y en el caso del alfa. El alfa no, va a ser menor a la unidad, nunca. Ahí vamos a observar una relación con el beta, alfa con beta, que es el beta de los transistores que me proporciona el fabricante. Igual el fabricante me va a dar el valor de alfa o beta, beta posteriormente a saber, va a estar relacionado con alfa. El fabricante, un transistor específico, un número, digamos, el transistor BC548, digamos, va a tener alfa igual a 0,95 y su ICBO medido a 25 grados centígrados me va a decir es igual a 10 nanoamperios. El fabricante en la hoja de datos me va a proporcionar esos datos, ¿ya? Pero esto me estoy inventando, ¿no? Entonces no lo voy a borrar porque si no alguien va a decir, ha indicado el INGE que el valor de ICBO para el BC548 es este valor, ¿ya? En la hoja de datos el fabricante nos va a entregar ese dato. Está bien, ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Sí, Fidel? sí, sí, siga nomás. Ya, gracias. Entonces, bueno, hablando de lo que indicaba su compañero hace un momento, habíamos indicado que vamos a tener una ecuación que viene del efecto transistor para el transistor, que indica que I de colector es igual a alfa veces I de emisor más ICBO. Es la primera ecuación. La segunda ecuación lo obtenemos de la ley de tensiones de Kirchhoff. Si consideramos al transistor acá como un nodo, con esas polaridades que hemos considerado hace un momento, entonces la ley de tensiones de Kirchhoff es una ley general, entonces también es válida. Entonces acá cocientes que entran van a ser igual a cocientes que salen, I de base e I de colector. Entonces diríamos I de emisor va a ser igual a I de colector más I de base. Entonces acá I de emisor va a ser la suma de I de colector más I de base. Estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones fundamentales para el análisis de circuitos basados en transistores. Van a ser las dos ecuaciones las que vamos a utilizar. ¿Ya? Pues ahí estamos haciendo, estamos considerando la relación. Las dos, hemos citado las dos ecuaciones fundamentales del transistor, ya hemos deducido, ya sabemos de dónde sale, no nos hemos inventado por si acaso. Continuamos. Como habíamos indicado al inicio, vamos aclarando un poco más lo que se ha indicado en la introducción de este capítulo. Vamos a hacer referencia a las configuraciones para los transistores bipolares, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, como hemos indicado, se tiene tres configuraciones o topologías para el diseño de circuitos con transistores bipolares. Estas configuraciones son base común, emisor común, colector común. El nombre hace referencia al terminal común a entrada y salida en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, para base común, la base es común a la entrada y a la salida. La salida va a ser colector y emisor va a ser la entrada, en la configuración base común. Y entonces en esta configuración el voltaje de entrada va a estar acá, aquí vamos a tener la entrada, vamos a decir in, y la salida se va a obtener acá, O. ¿Ya?
Entonces, la corriente de entrada, en este caso, lo tendremos en emisor. Puedo anotar acá, vamos a tener I de emisor, y acá vamos a tener I de colector. La corriente de salida sería la corriente de colector. Para la configuración base común, para todas las configuraciones, generalmente vamos a estar determinando ganancia de corriente y ganancia de tensión. Para la configuración base común, la ganancia de corriente A sub I, así lo voy a anotar, va a ser menor a 1, y A sub B, la ganancia de tensión, va a ser mayor a la unidad. Para la configuración emisor común, como se puede observar, para la configuración emisor común, el emisor es común a la entrada y a la salida, y en este caso, para este circuito, el terminal de base es entrada y el terminal de colector es salida. Entonces, para esta configuración, vamos a tener acá la entrada, va a ser IN, y la salida vamos a obtenerlo acá. Si hablamos de los sentidos de las corrientes, diríamos, vamos a tener la corriente de colector acá, y de colector de salida, y de base, observen, este va a ser el sentido de I de base. La corriente de entrada tendría ese sentido. Cambia de sentido, pero eso no importa, ¿no? Porque I de colector e I de base van a estar relacionados, posteriormente vamos a observar. Estas ecuaciones que hemos analizado corresponden a esta configuración por si acaso. Y aquí se puede observar que I de colector es función de la corriente de entrada y de emisor. Pero para esta configuración parece que ya no se cumple. Para esta configuración la corriente de entrada, la salida y de colector lo vamos a expresar en función de la corriente de base. No se preocupe, ¿ya? Falta todavía por analizar la teoría. No traten de relacionar con sus conceptos anteriores. Esa es una introducción, ¿ya? Para la configuración emisor común, la ganancia de corriente es mayor a la unidad y la ganancia de tensión es mayor a la unidad. Debido a que con la configuración emisor común se obtiene un buen amplificador de corriente y un buen amplificador de tensión, en la mayoría de los textos utilizan esta configuración como base de estudio, ¿ya? Y las otras configuraciones los van a utilizar, por ejemplo, la configuración base común, solo como amplificadores de tensión, pero no como amplificador de corriente. Entonces, por eso se escoge más la configuración emisor común para eso, para el estudio teórico de los transistores bipolares. Para la configuración base en colector común, como se puede observar, el colector es común a la entrada y a la salida. Entonces acá vamos a tener la entrada IN y la salida OUT entre los terminales de emisor y colector. Acá, si consideramos los sentidos de las corrientes, en la salida vamos a tener corriente I de emisor y corriente de base. Corriente de entrada, la corriente de base, y la corriente de salida es la corriente de emisor. El transistor en la configuración colector común tiene una ganancia de tensión menor a la unidad y una ganancia de corriente mayor a la unidad. Acá A sub I va a ser mayor a 1 y A sub B va a ser menor a 1. Entonces, un transistor bipolar en la configuración colector común es un buen amplificador de corriente, pero no se utiliza como amplificador de tensión. Y esas características vamos a observar posteriormente, ¿ya? Es una introducción. Ahora cada una de estas configuraciones vamos a estudiar a detalle. Vamos a iniciar por la primera configuración base común. Vamos a decir, configuración base común. Así un momento había indicado, el estudio que hemos realizado es para la configuración base común. Y habíamos dicho que para que trabaje en la zona lineal, un transistor, en cualquier configuración que esté, tiene que tener la juntura de entrada polarizada en directa y la juntura de salida polarizada en inversa.
Entonces, a continuación vamos a mostrar los circuitos de la forma de conexión de las fuentes de tensión, que sería repetir el análisis que hemos realizado hace un momento, y lo voy a copiar acá con fines didácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el análisis que hemos realizado hace un momento era para base común, y la mayoría de los textos toma como referencia esa configuración. Entonces acá voy a copiarme este circuito. No quiero rehacer nuevamente todo esto. Copiar. Y también voy a copiar. Esto es con fines didácticos, por si acaso. Esta parte. Entonces, diríamos, voy a borrar estas leyendas, igual acá. Aquí lo voy a dejar y aquí voy a borrar todo abajo. Las corrientes borraré. Saben los sentidos de corriente, ¿no? ¿Cuáles serían ya? Borraremos todo porque está medio que no se nota. Y además ya tienen estas gráficas, aquí solo como referencia. ¿Por qué? Porque un procedimiento similar a este voy a realizar posteriormente para la configuración emisor común. Por eso es necesario acá representar nuevamente estos circuitos, porque este procedimiento que estoy empleando voy a volver a repetir, pero para la configuración emisor común, para que sea más fácil. Entonces mostramos, ¿no? Entonces lo que indicamos acá es lo siguiente: completaremos, esto es RC, RE, que elemento más me faltaba, nada más, ¿no? Entonces siempre para cualquier configuración voy a buscar que la juntura de entrada esté polarizada en directa y la juntura de salida polarizada en inversa, para los transistores bipolares, ¿ya? Como se puede observar con estas polaridades de fuentes de tensión, para los dos transistores se logra ese cometido, ¿no? Y aquí se puede observar que la entrada se obtiene en el terminal de emisor y la salida en el terminal de colector. Esta es la configuración en base común. Estos esquemas que hemos observado acá, tenemos que considerarlos de la siguiente manera, ¿ya? Hemos dicho, para la configuración base común, el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Para el terminal emisor común, el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida. Para colector, el colector es común a la entrada y a la salida. Pero en muchos casos, no hay caso de identificar la configuración. O sea, no se puede ver claramente que la base sea común a la entrada y a la salida, o el emisor sea común a la entrada y a la salida. Si ustedes no pueden identificar qué terminal es común a la entrada y a la salida, entonces la otra opción es ver qué terminal es entrada y qué terminal es salida. Si el terminal de entrada es emisor y la salida es en colector, entonces es base común. Si el terminal de entrada es si el terminal de salida es emisor y el terminal de entrada está en la base, entonces es colector común. Entonces, esa es otra forma de identificar la configuración, identificar los terminales de entrada y salida. Sí, verificar que el terminal común no se puede observar claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi circuito pareciera ser, aquí está la base, no se observa claramente si es común a la entrada y a la salida, pero acá voy a tener salida en el terminal de colector y entrada en el terminal de emisor. Entonces, esta tiene que ser configuración base común. Aquí tengo salida en colector, entrada en emisor. Configuración base común, ¿ya?
Entonces, esos serían los circuitos de referencia que voy a utilizar y las polaridades de las fuentes de tensión. Les dejo con esa imagen por 2 minutos. A continuación pasamos a la siguiente página. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Un minuto, dije. Ya, un minuto más, no se preocupen. Bueno, voy a pasar a la siguiente página. Continuando. Seguimos en la configuración base común. Vamos a describir las características de entrada y salida para la configuración base común. Entonces, acá queremos graficar la forma de la característica de entrada y la característica de salida. Recuerden que mi cociente de entrada era la cociente de emisor para la configuración base común y la cociente de salida, la cociente de colector. Ahí queremos observar su relación de cociente de emisor y cociente de colector para la entrada y salida. ¿Ya? Pero antes tenemos que utilizar nuestros conceptos de cuadripolos, pero yo sé que ustedes no estudian cuadripolos en la carrera, ¿no? En electrónica supuestamente dominamos ya esa área, entonces directamente acá vamos a representar considerando cuadripolos las características de los transistores, pero no es necesario muchos conceptos, solo algunos conceptos básicos que vamos a indicar a continuación. Son los siguientes, decimos, ¿no? Recordando entre comillas, cuadripolos,
Un cuadripolo es un circuito que tiene 4 terminales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y este circuito se denomina cuadripolo. La teoría de cuadripolos me permite describir cualquier circuito como una caja negra, considerando solo sus parámetros. Los parámetros pueden ser resistivos, inductivos, híbridos. Y estos parámetros se obtienen considerando la forma de relacionar las variables eléctricas en los terminales de entrada y salida. Entonces, para este cuadripolo vamos a tener las siguientes variables eléctricas de entrada y salida. A la entrada vamos a suponer que como en el convenio de circuitos, ¿recuerdan? En el convenio de circuitos, el sentido de la corriente es el sentido de circulación de cargas positivas, por convenio, ¿no? Porque en realidad las cargas positivas nunca se mueven en un conductor, solo se mueven cargas negativas, que son los electrones. Las cargas positivas están ligados al átomo del material que está construido el conductor y nunca se mueven. Los electrones van a ir saltando de átomo en átomo. Entonces, pero por convenio suponemos que se mueve carga positiva. Igualmente, por convenio, en un cuadripolo se considera polaridades positivas las siguientes: positiva arriba y negativo abajo. Aquí vamos a tener BI, y para la salida, positivo arriba, negativo abajo, BO, por convenio. Y corrientes que entran al cuadripolo van a ser positivos. Aquí vamos a tener corriente I sub I, y a la salida vamos a tener I sub O. Por convenio, en cuadripolos, los voltajes positivos tienen esa polaridad y las corrientes positivas entran al cuadripolo. Si los sentidos de las corrientes cambian, van a ser negativos en los cuadripolos, y si la polaridad cambia, también va a ser negativo. Pero eso es con teoría de cuadripolos, ¿ya? Sentidos positivos de corriente y voltaje a la entrada y a la salida. Eso en algún momento tal vez vamos a necesitar. Ahora, dependiendo de cómo se relacionan estas variables eléctricas, voltaje y corriente de entrada y salida, vamos a generar ciertos parámetros para el cuadripolo. Y los parámetros que mejor se adecúan al estudio de transistores son los parámetros híbridos. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Para describir el cuadripolo, se deben relacionar las variables de entrada y salida, las variables eléctricas, voltaje y corriente, las variables voltaje y corriente. Existen distintas formas de relacionar. Dependiendo de la forma que se seleccione, vamos a tener un parámetro específico. Para los parámetros híbridos, que son objeto de estudio de nuestro capítulo, se relaciona la corriente, se escoge como variables independientes la corriente de salida y el voltaje de entrada. Y estas van a ser función de las variables que me quedan. ¿Qué quiere decir? La corriente de salida I sub O va a ser función de la corriente de entrada y el voltaje de salida. Y el voltaje de entrada, que sería la segunda variable independiente, va a ser función de la corriente de entrada y el voltaje de salida. Esa forma de describir mi circuito, considerando como variables independientes corriente de salida y voltaje de entrada, me permite generar los parámetros híbridos del cuadripolo. Esa teoría se estudia en la teoría de cuadripolos. Nosotros solo vamos a considerar este enunciado, ¿ya? Entonces, vamos a relacionar, según estas funciones, mis variables eléctricas, voltaje y voltaje y corriente para el cuadripolo. Entonces, este concepto lo vamos a aplicar para la configuración base común a continuación. Entonces decimos configuración base común. Si consideramos como un cuadripolo mi transistor, entonces voy a suponer que esta es una caja, ¿sí? Esa caja, ¿no?, que incluye al transistor. Tendríamos 4 terminales, 2 de entrada y 2 de salida, y
Supondremos inicialmente que tenemos las variables del cuadripolo. O sea, aquí tendríamos más menos BI, aquí tendríamos más menos BO, y tendríamos cociente I sub, aquí abajo anotaremos, I sub I, y acá la cociente I sub O. Y considerando ahora los terminales de mi transistor, el voltaje de entrada sería el voltaje entre base emisor. BI va a ser igual a voltaje, perdón, entre emisor base. El voltaje de salida sería el voltaje colector base. La cociente de salida sería igual a I de colector. Y la cociente de entrada sería igual a I de emisor. Entonces, puedo decir de esta comparación, tratando de expresar según estas funciones, comparándolo con un cuadripolo, mi cociente de salida I de colector voy a describir en función de el voltaje de la cociente de entrada, que es I de emisor, y el voltaje de salida, voltaje colector emisor. Entonces diría, I de colector, que va a ser mi cociente de salida, va a ser función, comparando con esta ecuación, ¿no? Aquí, por si acaso, presten atención en esta primera función. Decimos, I de colectores, que es cociente de salida, va a ser función de cociente de entrada, que es I de emisor, y voltaje de salida, voltaje colector base. Para la segunda función, el voltaje de entrada, que es el voltaje base emisor, vamos a describirlo como una función de la cociente de entrada, que es I de emisor, y el voltaje de salida, voltaje colector base. Entonces, estas funciones me van a permitir describir la curva característica de entrada y la curva característica de salida. La primera función me permite describir la curva característica de salida. En esta función voy a describir la característica de salida. Característica de salida. Y la segunda función, la característica de entrada. Ahora vamos a describir en primera instancia la característica de entrada. En la característica de entrada vamos a graficar la cociente de entrada, que es la cociente de emisor. Entonces, I de emisor vamos a describir en función de voltaje base emisor y voltaje colector base. Acá en el eje vertical sería lógico graficar de esta manera, ¿no? Graficar en el eje vertical voltaje base emisor y luego las otras funciones, en función de I de emisor, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestras gráficas, en electrónica, en particular también en circuitos, creo, en el eje vertical se los representa a las cocientes, ¿ya? Y en el eje horizontal a los voltajes. Por eso se invierte nomás los ejes, ¿no? La designación de los ejes. Entonces, por favor, acá vamos a describir voltaje base, emisor base, que sería el voltaje de entrada, en función de estas variables, I de emisor y voltaje colector base. Espero que no tengan problemas ahí. Meramente matemático, ¿no? La selección de los ejes. Puede ser el eje horizontal o el eje vertical. No influye. Inge, antes de que continúe, Entonces, para la... ¿Sí? el voltaje ¿Sí? base emisor en realidad sería voltaje emisor base de la segunda ecuación de la sí. característica de entrada. Muchas gracias, pero ahí vamos a aclarar algo. ¿Está bien? Lo correcto para la descripción que estamos realizando es emisor base. Muchas gracias. Pero ¿cuál es la...? Esto sería para el transistor PNP, ¿no? Todo lo que estamos... PNP, ¿no?
Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre el voltaje? Aquí solo aclaramos, ¿ya? La diferencia entre el voltaje base emisor y el voltaje emisor base, ¿qué sería? El signo, ¿no? En un caso va a ser positivo y en el otro negativo. ¿Recuerdan las caídas de tensión en mis transistores? Si recorremos un poquito atrás. Aquí lo voy a anotar, ¿ya? Las caídas de tensión base emisor. Aquí, ¿no? Tendríamos más menos voltaje emisor base. Y acá tendríamos más menos voltaje base emisor. Para mi transistor NPN, esta caída de tensión, voltaje emisor base va a ser positivo, pero para el transistor NPN, voltaje emisor base va a ser negativo. La polaridad va a cambiar, ¿ya? Cuando decimos base emisor, emisor base, sus polaridades cambian. Nada más. Pero está bien, según lo que estamos describiendo, su compañero tiene razón, tiene que ser voltaje emisor base. Gracias por la aclaración, pero eso ahí la anoto, ¿ya? Pero voy a necesitar un espacio acá. Ahora aquí la figura es, quiero intuir cómo van a ser las formas de estas gráficas. Entonces, este es el razonamiento, ¿ya? Como hemos indicado que la juntura de entrada y la juntura de salida son junturas PN y NP, y que van a estar polarizados en directa y en inversa, para tener una idea de cómo van a ser estas curvas de entrada y de salida, es bueno recordar las curvas de polarización directa y polarización inversa de una juntura PN. Por ello, acá voy a dibujarme rápidamente mi gráfica para el diodo, voy a decir, esto es para el diodo por si acaso, lo voy a aclarar. Esto era para el diodo de unión. Si esto es I de diodo y esto es voltaje de diodo, la curva tenía esta forma, ¿no? Estoy colocando esas líneas de referencia, más o menos. A continuación voy a volver las líneas punteadas. Entonces era así, ¿no? En polarización directa se tenía, perdón, y en polarización inversa y aquí estaba B, puedo poner, ¿no? B de arranque, B SAT, y aquí IS, ¿no? Y aquí BR, menos BR, ¿no? ¿Por qué hago recuerdo a esta gráfica? Recuerden que la juntura de entrada, para la curva característica de entrada, vamos a describir esta, está polarizada en directa. Entonces, la curva característica de entrada va a tener esta forma, la parte de la región de polarización directa del diodo, ¿ya? Entonces, esta curva característica tendría esta forma, ¿no? Por eso acá he colocado B de arranque, B de saturación. Entonces vamos a tener acá 0, tenemos el codito, luego así. Dibujaremos mejor. ¿Qué más? No. Mejor una línea así y ahí lo voy a volver un codito. Entonces esa sería la forma de la curva característica de entrada, donde mostramos en primera instancia corriente de emisor en función de voltaje emisor base, o voltaje emisor en función de I de emisor, voltaje emisor base en función de I de emisor. Pero me falta las variaciones en función de voltaje colector base. El fabricante me va a proporcionar, además de esta curva, otras curvas debido a los voltajes colector base. Y estas curvas van a ser curvas similares a esta curva de color azul, pero desplazadas hacia el eje vertical un poco, según el valor del voltaje colector emisor negativo, ¿no? En polarización inversa. Esta sería la curva para voltaje colector base
igual a 0 voltios. Y luego voy a tener curvas similares. Voy a copiar esta. Voy a duplicar. Aquí más o menos va a ir desplazándose, no una distancia, no se va a desplazar, no se va a acercar mucho al eje vertical, sino un poco. Entonces voy a seguir duplicando, unas 2 líneas más voy a presentar ahí. Entonces me va a proporcionar el fabricante de esta manera otras curvas para voltajes colector base que polarizan inversamente la juntura de salida. Va a afectar en cierta forma el funcionamiento de la juntura de entrada, el voltaje inverso que voy a conectar, al cual voy a el voltaje inverso que voy a conectar en la juntura de entrada. Entonces acá voy a poner estas líneas equivalen para un voltaje colector base negativo, le voy a poner, haciendo referencia al voltaje colector base de polarización inversa. Entonces, ahí ya muestro, en mi curva, en esta curva muestro la variación de voltaje emisor base en función de I de emisor y voltaje colector base. Entonces, esa es la descripción de la curva característica de entrada. El fabricante me muestra esas variaciones de voltaje emisor base en función de I de emisor y voltaje colector base. La curva característica de salida, ambas curvas son importantes, la de entrada y la de salida. Para la curva característica de salida tengo que considerar lo siguiente. ¿Recuerdan? La curva característica de salida está polarizada en inversa. Entonces, estoy acá, curva característica de salida. Entonces, la forma, como es una juntura PN polarizada en inversa, va a tener esta forma, la forma de la región de polarización inversa. Recuerden que la juntura de entrada va a estar polarizada en inversa. Entonces, para la juntura de entrada, los voltajes y las corrientes deberían de ser negativos, comparados con el diodo de unión. ¿Qué quiero decir? Pues aquí estaría el eje de sentido de la corriente y de colector, y acá el voltaje colector base, ¿no? Porque está polarizado en inversa. Y si represento esta gráfica en esta región, lo representaría de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner 2 líneas de referencia, pueden ser de color rojo, ¿sí? Para que me salga el gráfico un poco mejor. Esas líneas de referencia voy a considerar. ¿Qué pasa acá? Parece medio... ¿Ya está bien? Entonces, considerando esas líneas de referencia, miren, para mi gráfica, solo con fines didácticos voy a anotar este valor. Respondería a IS, lo voy a borrar ahorita, la corriente de saturación inversa negativa, este punto, y este valor correspondería al voltaje de ruptura, PR. Y mi gráfica para un valor de corriente de emisor tendría esta forma más o menos. Un poquito voy a exagerar acá. Esta va a ser una línea un poco inclinada, un poquito ahí, vamos. Y luego tendría la ruptura, ¿no? La región de ruptura. Ahí voy a tener un codito. Esta curva va a ser para un valor de corriente de entrada, para un valor de I de emisor. Digamos, I de emisor, 1 miliamperio, digamos. Es esta partecita, es esta parte de la gráfica, es la curva de polarización inversa de la juntura P.
¿ya? Eso para un valor de cociente de emisor. Como ahora se puede inyectar portadores minoritarios, portadores mayoritarios que se vuelven minoritarios en el efecto transistor. Entonces esta curva se puede ir modificando de la siguiente manera para distintos valores de cociente de emisor. Para una cociente de emisor, ahí vamos a considerar, para otro valor de cociente de emisor, y aproximadamente la curva es de la siguiente manera. Perdón. Esto para una corriente de emisor de 2 miliamperios, 3 miliamperios y así sucesivamente, ¿no? Puntos suspensivos, y de emisor, digamos, igual a 10 miliamperios. Para distintos valores de corriente de emisor voy a tener distintas curvas. Entonces acá tengo la corriente de colector en función de voltaje colector base y la corriente de emisor. Esa es la curva característica de salida. Estas curvas de entrada y de salida el fabricante me va a proporcionar en su hoja de datos, ¿ya? Y acá, para la curva característica de salida, para este transistor, para los transistores bipolares, se distinguen las tres zonas a los que hemos hecho referencia. La zona de corte, la zona de saturación. La zona de corte es esta región. Esta región se denomina zona de corte. Y lo voy a tachar con color fosforescente. Esta región se denomina zona de corte. Es en el punto en el cual la corriente se ha cortado, o sea, la corriente I de colector tiende a cero. Aquí, en esta región, I de colector tiende a cero. Se corta la corriente. Y la otra región es la región de saturación, la otra región no lineal, hemos indicado, ¿no ve? Entonces, esta es la zona de saturación. Zona de saturación, y va a quedar, lo voy a tachar así. Ya va a ser la zona de saturación, donde la corriente se satura, ¿no? A un valor máximo. Y esta región es la zona lineal. Lo voy a anotar de esta manera. Esta región se denomina zona lineal o activa, ¿no? De funcionamiento del transistor. Y va a quedar limitada por una parábola de disipación de potencia máxima. Más o menos va a ser así, es una parábola de disipación de potencia máxima. Estas regiones de potencia de disipación máxima, que puede calcularse, la ecuación más básica va a ser el cálculo de I de colector por voltaje colector base, corriente de salida por voltaje de salida, para este caso. Esa parábola de disipación de potencia el fabricante me va a entregar, ¿no? Me va a entregar distintas parábolas para distintas potencias, y así se va a ir acercando esa parábola hasta cruzar. Va a haber una parábola que pase por el origen. En esa parábola la disipación va a tender a cero, ¿no? Pero eso vamos a observar posteriormente. Pero esta es la parábola de disipación de potencia máxima. Para potencias inferiores, esta parábola el fabricante me va a entregar así, ¿no? Distintas parábolas. Pero eso lo dejaremos ahí. Esa sería la descripción de la curva característica de entrada y salida para la configuración base común. Y este dato pueden observar en los textos de referencia. Y he tratado de mostrarles el por qué tiene esta forma, ¿no?
y por qué esta forma también. Eso es lo importante, eso no dicen los textos, por si acaso. Entonces, tal vez acá aclarar, la zona de corte está limitada por la corriente de colector igual a 0. Eso nada más, ¿no? En la zona de corte, acá vamos a poner, ¿no? En la zona de corte, I de colector tiende a 0. Y en la zona de saturación, acá, I de colector es máximo en el circuito. Se satura la corriente de colector. Bueno, voy a dejarles con esa imagen por 2 minutos como mínimo. Y si tienen consultas, podemos aclarar en este momento. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Esta sería la descripción de las características y de las curvas características de la configuración base común. Cómo deben ser los voltajes aplicados y cómo son sus curvas características. A continuación vamos a describir la configuración emisor común. Y la configuración colector común, les comento que no se describe porque cualquier circuito en configuración colector común se puede analizar utilizando las curvas características de la configuración emisor común. Entonces solo se describe las configuraciones base común y emisor común. Colector común no se obtiene ni los circuitos híbridos. Con anterioridad, antes se determinaba el circuito híbrido de la configuración colector común, pero en la actualidad ya no se utiliza. El Schilling-Below todavía, si ven, describe, creo, la configuración colector común. Nosotros no vamos a describir. Ingeniero. Freddy, ¿cuál es tu consulta? En la característica de entrada puso voltaje CB, colector base de 0 y está yendo con un signo negativo. Eso tenía duda ahí, porque en la salida este voltaje le he puesto negativo haciendo referencia a que es el voltaje en polarización inversa. ¿Ya? El voltaje que polariza inversamente la juntura colector base. Por eso le he puesto negativo, ese signito. O sea, para voltaje colector base 0 voltios, vamos a tener esta curva, la línea continua, y si polarizamos inversamente la juntura de entrada, se va a ir acercando hacia este lado de esa curvita. Eso nada más, no hace referencia a la polaridad del voltaje. Ya dije, pero no debería ser en voltaje emisor base, eso me decía. ¿O está bien? No, para la configuración base común, esta configuración base común, el voltaje de entrada es el voltaje emisor base, el voltaje de salida es el voltaje colector base. Ya entiendo la duda de su compañero. Miren, ahora voy a poner otro enfoque, ya entiendo lo que quiere decir su compañero. Primero, si te olvidas de esta partecita, he graficado la corriente de emisor en función de voltaje emisor base, ¿no? Lo que dice esta función, ¿no? I de emisor, voltaje emisor base en función de I de emisor. Pero según cuadripolos, para los parámetros híbridos, debemos describir voltaje emisor base también en función de voltaje de salida, voltaje colector base. Por eso el fabricante me va a entregar en la curva característica de entrada el voltaje emisor base en función de I de emisor y en función de voltaje colector base. Tengo que considerar esta ecuación. Entonces acá, si observara con fines didácticos volteado los ejes, ¿ya? Si este fuera el eje vertical y este el eje horizontal, con fines didácticos, imagínense,
Entonces tengo voltaje emisor base en función de I de emisor. Es esta curva, primera curva. Para completar mi curva característica de entrada, tengo que describir también la corriente, el voltaje emisor base en función del voltaje de salida. Cuando el voltaje de salida se polariza inversamente, esta curva se va acercando hacia el eje vertical y me va a dar el fabricante estas líneas punteadas. Entonces, ¿qué describe esta gráfica? ¿No? Esta gráfica describe el voltaje emisor base, voltaje de entrada, en función de la corriente de entrada y el voltaje de salida. Por eso ahí está voltaje colector base. ¿Está claro? Sí, ahora sí, gracias. Puedo pasar a la siguiente página. Bueno, ya habían sido ya son la 1 en punto. Vamos a hacer una pausa de 30 minutos, muchachos. Nos vemos a la 1:30. Voy a cesar la sesión. Voy a generar un nuevo enlace a las 13:30. Entonces,